Muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por estar en su presencia en esta noche y poder realmente cantar estas hermosas canciones que hemos cantado. Muy linda la apertura, Mati. La verdad que somos edificados cada vez que Mati toma la palabra, o sea, hace la apertura y también cuando toma la palabra, y lo animamos a él para que siga en este camino hermoso de poder seguir trabajando para el Señor, ¿no? Y me encantó como médico, ¿no? Lo que es esta canción que hemos cantado, Abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Gracias. Abre mis ojos, oh Cristo. Es la verdad del Evangelio. Si como médico él dice que cuando viene la persona con el accidente o con ese problema en el ojo, tiene que ponerle alguna gota de anestesia para que abra el ojo y pueda el médico verlo como él, ¿no es cierto? Bueno, así es esta noche la palabra de Dios para tu vida. Quiere el Señor puede abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas conocer un Dios tan grande que te ama. Él dijo que, bueno, de ahí puede trabajar. Algunos ven, otros no ven. Pero el comienzo comienza para que el médico pueda abrir el ojo. Bueno, la palabra hace eso. Abrirnos los ojos para ver la realidad que pesa sobre cada uno de nosotros. Y estamos acá en esta noche para hacerles ver la verdad del Evangelio. Que un Dios tan grande, tan lleno de misericordia, pudiera descender de los cielos para venir a buscarnos, a salvarnos a nosotros, los pecadores. Realmente no nos cansamos de expresar esa verdad preciosa que un día pudimos creer muchos de los aquí presentes y la disfrutamos. Y es por eso que queremos que aquellos que no tienen la seguridad de la salvación puedan en esta noche, a través de su palabra, conocer al Dios que les ama y le está buscando para darles este regalo maravilloso que es la salvación, el perdón de todos sus pecados, la vida eterna y regalarles la seguridad plena que un día estaremos allí en los cielos. Vamos a Hebreos en el capítulo 11. Y vamos a ver la esfera de la fe en esta noche. Este mensaje en esta noche es la fe. Y la fe nos lleva a conocer un Dios tan grande. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 6 de Hebreos, del capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ya tienes la introducción a poder abrir tus ojos, tus oídos y tu corazón para escuchar la palabra de Dios. No es el mensaje de David, para nada, de ninguno de los siervos del Señor en este lugar, no es de nosotros. Es la palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios en tu hogar, tienes que abrirlas todos los días, porque no es el libro con tapas que se está cerrado, no, es el libro que cuando abrimos está Dios hablando a nuestro corazón. Y si vamos con fe, vamos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, indicándonos el camino, corrigiendo nuestras vidas, si verdaderamente lo obedecemos. Porque, miren, las consecuencias de Israel, del pueblo de Dios, fueron el desvarío. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios y están sufriendo. Miren los centenares de años que siguen sufriendo por no obedecer la palabra de Dios. Y esto compete a nosotros también, que si no obedecemos la palabra de Dios, si no vamos con fe a la palabra de Dios que nos indica el camino, lamentablemente erramos, derrapamos mal. Es por eso que necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Y dice el primer versículo de Hebreo: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo 1 no es realmente una definición formal de la fe. Más bien es una descripción
de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos. Y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. Lo podemos comprobar cada día, ¿sí? En nuestras vidas, descansando en esa fe en el Señor. Son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y hace visto lo invisible. La fe es la confianza, es la fiabilidad de Dios en la convicción de lo que Dios dice, lo que Dios dice es verdad y que lo que promete se cumplirá. La fe precisa de alguna revelación de parte de Dios como fundamento. No es un salto a las tinieblas. Exige la más segura evidencia en el universo y la encuentra en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Alguien ha dicho, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios en aquello. Así que tomando este tema en el sentido general, podemos unir una serie de versículos que nos ayudarán a entender la naturaleza y las actividades de la fe. Decimos que la palabra de Dios dice que viene a nuestra vida el oír la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es allí el centro de la realidad de nuestra vida que nos dice todas las cosas a través de ella, de lo que es nuestro andar en esta vida. Tomando este tema vemos que en sentido general podemos unir una serie de versículos que nos ayudarán a entender la naturaleza y la actividad de la fe. Primeramente, la esfera de la fe. Aquí lo tenemos en este versículo que hemos leído. Se trata de las cosas que se esperan, cuyo disfrute en plenitud queda para el futuro. Me encanta aquel versículo del Señor Jesús animando a sus discípulos cuando Él iba camino a la cruz y desanimados porque Él ya le estaba anunciando a sus discípulos su muerte próxima allí en el monte Calvario, el sufrimiento que iba a padecer, y ellos estaban muy cabizbajos, tristes. Y Él les dice estas palabras que realmente resuenan cada día en nuestro corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creed en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre dice, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la seguridad plena que nos da Dios en aquellos que hemos creído en Él. Y nos asegura cada día que a medida que vamos pasando y nos vamos poniendo viejos, porque es la realidad de todos nosotros, vamos rumbo a la eternidad, si la muerte no nos sorprende. Así que tenemos una esperanza gloriosa y podemos hablar con fehaciente fe de todos aquellos que hemos creído que el que cree en Él tiene vida eterna. Y es lo que verdaderamente nos hace estar confiados, seguros en el Señor Jesús. Fe es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia, es seguridad. Y esto no lo da el mundo, no lo dan los placeres, no lo dan las cosas que podamos adquirir en este mundo. ¿Por qué? Porque dice que el mundo se pasa, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí está la base de buscar en el Señor lo que verdaderamente necesitamos. Nada nos podrá satisfacer nuestra alma, mis queridos hermanos y amigos. Es el Señor quien nos llena nuestro corazón. Así que tenemos cosas no vistas. La fe tiene que ver con el mundo invisible y espiritual, pero no menos real.
Me encanta también aquel pasaje de Abraham, nuestro padre Abraham, aquel héroe de la fe que lo menciona en este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham obedeció. Y dice que un día le llamó Jehová, Dios, lo llamó y le dijo, vete al monte Moriah y ofrece tu hijo, tu único, el único hijo que se lo dio Dios a los 100 años. Dice, va y ofrece tu único hijo en aquel lugar. Y fueron, dice, a aquel lugar. Él tomó a su hijo, no era un bebé, era un chico, se calcula que arriba de 17, 18 años. Y dice que fue camino a aquel monte. Miren la fe que tenía Abraham. Y es por eso que se dice que Abraham es el padre de los creyentes. ¿Por qué? Porque nos indica el camino a la fe. Que sin verlo pudo confiar en Dios de todo lo que él había prometido y dijo, tú serás, el hijo que le dio, dice, serás padre de multitud. Esa promesa que le dio a Abraham, que la herencia de él iba a ser como la arena del mar. Y dice que fue camino a aquel lugar del monte Moriah. Y bueno, llegó a un punto que sus siervos, caminando con él, le dijeron, ¿y qué hacemos acá? Bueno, quédense aquí, que yo iré al monte y volveré a vosotros. Volveremos, dijo. No dijo yo voy a volver solo. No, volveremos. La fe inquebrantable de Abraham le llevó a expresar lo que Dios iba a hacer. Con esa seguridad plena, él caminó hasta aquel lugar. Y su hijo en el camino dice, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Dice, no te impacientes. Dios se proveerá de cordero. Y cuando él estaba ya puesto en el altar del holocausto de su hijo, iba a levantar el cuchillo para degollar a su hijo, dijo, no hieras a tus hijos. Dios se proveerá de cordero. De ahí saltó el cordero para que él ofreciera el holocausto. Figura preciosa de lo que Dios iba a hacer con su Hijo, el Señor Jesús, para darnos la bendición más grande de nuestra vida. Así que tenemos que cosas no vistas, la fe tiene que ver con el mundo invisible espiritual, como hemos dicho, pero no menos real. Tenemos que ver también el origen de la fe. Es la enseñanza de la palabra de Dios, la única que te lleva a encontrar la verdad absoluta de la realidad de la vida. Y esta nos lleva a conocer lo que la Biblia nos dice en cuanto al hombre. Y tenemos que ir con fe a esto. Miren, cuando Adán pecó, dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y juntamente con eso la muerte. Por eso dice allí en Romanos 5:12, que por tanto el pecado entró en un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Así que la fe nos lleva a la realidad que vivimos nosotros en un mundo que pronto se termina, porque Dios lo ha prometido así. No creas que vas a vivir 1000 años. No, la vida es corta. A lo sumo, 120 años viviremos. Pero tenemos que partir y es por eso que el pecado que entró en un hombre determinó el castigo para toda la humanidad. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, y no hay nada que pueda acercarse a Dios si no ha ido primeramente por la cruz de Cristo. Es por eso que Él te dice que necesita creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él te dice que eres un pecador y estás condenado a una eterna condenación, en donde a veces no nos gusta asustar, pero es la realidad de la palabra de Dios. Y si no decimos la verdad de la palabra de Dios, estamos errando el camino, errando las Escrituras. La Escritura te dice que si no has sido por la cruz de Cristo, no has pedido perdón de todos tus pecados, estás perdido. Estás muerto en tus delitos y pecados. Abre mis ojos, oh Cristo, hemos cantado. Tienes la vista nublada. Si no vas a Él con fe y reconoces que eres un pecador, lamentablemente estás condenado. Y mire, la palabra de Dios también nos habla en cuanto al juicio.
Allí en Hebreos 9:27 tenemos que de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que tenemos la muerte, pero la muerte no termina ahí en el cementerio. La muerte es el cuerpo que termina, es nuestro estuche. Pero el alma vuelve a Dios que la dio. Y ahí está el problema. Si no has arreglado tu situación delante de Dios y no has ido a la cruz de Cristo y le has pedido perdón, no has ido con fe a decir, Señor, soy un pecador, lamentablemente, Él dirá allí en aquel lugar de juicio, no os conozco. Apartado de mí, dice la palabra de Dios, el Señor lo dice. No os conozco, apartado de mí, al fuego eterno, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso estamos aquí, porque sería muy lindo estar en casa, viendo televisión, alguna serie, viendo los partidos últimos. Bueno, hoy día ya no hay más partidos. Nos han hecho sobresaltar bastante todos estos días, ¿no? Pero sería muy bueno estar. Pero somos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo, aquel regalo precioso que Dios nos dio. Es lo que nos mueve en este día a poder proclamar la palabra de Dios, para que puedas conocer un Dios que te ama. Y te da otra oportunidad, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual el Señor vendrá. Nadie sabe, no sabemos. El mundo entero se está preparando para la pronta venida del Señor a este mundo. Y como dijo Matías, toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor. El origen de la fe te lleva en cuanto al amor de Dios, allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Nuevo Testamento creer denota más que el mero asentimiento intelectual en cuanto a un hecho. La palabra fe significa adherencia, compromiso, con fe en seguridad, en confianza, en una persona o un objeto. Y esto incluye no solo el consentimiento de la mente, sino además un acto de corazón y de la voluntad de la persona. Todo aquel que cree equivale a que todo el que confía o se compromete con Cristo, creer, entonces es sinónimo de tener fe. Así que tenemos, en cuanto al hombre, lo que determina Dios en su palabra, en cuanto al juicio, en cuanto al amor y en cuanto al Salvador. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es el pecado que hemos heredado de nuestros padres, porque ese pecado pasó a todos los hombres. Pero hay algo hermoso, que Jesús se presentó en este mundo para darte un regalo, la dádiva de Dios. Es un regalo que Dios te quiere dar. ¿Para qué? Para poder disfrutar la vida aquí por la eternidad. Qué bendición tenemos en el Señor. ¿Y cuántas veces vivimos toda una vida tristes, amargados, buscando en este mundo tratar de satisfacer nuestras peticiones, nuestros deseos, sin pensar en ese minuto de la eternidad que tenemos por delante? No es un tiempo que Dios te va a dar, te lo está dando ahora. Por eso dice que hoy solamente es el día de salvación. No hay otro día, es hoy. Porque el mañana no es nuestro, es voz de Satán que te dice, no te hagas caso, total, sos joven, viví toda una vida, tenés toda una vida por delante, pero ¿cuántos jóvenes pasan a la eternidad día tras día por causa de la sentencia que tenemos de parte de Dios? Tenemos un día, y es un hilo que depende de nuestra vida, que un día tenemos que partir a la eternidad. Tenemos que ver el objeto de la fe. Es la persona del Hijo de Dios. Allí en San Juan 1:12 que Él vino a los judíos y dice que a su pueblo y el pueblo suyo les rechazó.
pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos, mire qué bendición tenemos. Qué hermoso es ser un hijo de Dios. Y es lo que verdaderamente disfrutamos todos aquellos que hemos depositado nuestra plena confianza en Él. Tener un Padre eterno y un Dios tan grande que descendió de los cielos para darnos una potestad de que un día estaremos ante su presencia y Él dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hemos de ser bienvenidos aquel día delante de Dios por su obra consumada allí en la cruz. Romanos, vamos a Romanos, miren. Romanos el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23, hablando de Abraham, ¿no? Y dice: por lo cual también su fe, el versículo 22, le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué hermoso versículo. Este versículo puede ser útil traducido el por y el para, diciendo: por causa de ambos casos, fue por causa de nuestras ofensas, Cristo murió, Él fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios el Padre, por el hecho de que nosotros fuimos justificados por su sangre. El único camino, que Él pusiera su vida allí en la cruz para darnos una entrada a los cielos. Es imposible que nosotros por nuestros medios podamos llegar al cielo. Es su sangre derramada allí en la cruz que se ha dado, que se ha derramado por causa de cada uno de nosotros, los pecadores, para llevarnos a Dios. Y esa es la palabra autoritativa de Dios al respecto. Miren lo que dice San Juan. Vamos a San Juan, 2 versículos allí, 3. San Juan capítulo 3. Pero esta vez el versículo 36. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Te invitamos a que esta noche puedas abrir tu corazón y venir con fe en Él. Yo creo en ti. Miren, me viene a mi mente aquel tiempo cuando Israel estaba en el desierto y fueron mordidos por la serpiente, por la desobediencia, y empezaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios. Y Dios envió serpientes que mordían y eran tan mortales que no alcanzaban ni a respirar y morían. Y bueno, el clamor del pueblo vino a Moisés y Moisés clamó a Dios y le dijo: hazte una serpiente de bronce, levántala muy alto, y cuando las personas morían, eran mordidas por esa serpiente, ellos tenían que solamente mirar a esa serpiente que Dios había dicho a Moisés que hiciese, y inmediatamente ellos eran curados de ese veneno mortal de la serpiente. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado entre la tierra y el cielo, pero fue por ti y por mí, porque el único remedio para nuestro pecado es la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada allí en la cruz, porque sin derramamiento no hay perdón de pecados. Es por eso que estamos aquí. Si no tienes a Cristo, no tienes nada.
Podrás decirme, no, yo tengo salud. No tienes nada, estás muerto en tus delitos y pecados. Y es por eso que clamamos al Señor en esta noche. Si no tienes a Cristo, preocupate por la salvación, porque no sabemos ni el día ni la hora que estaremos aquí en este mundo. El Señor puede venir, pero también la muerte puede venir a tu vida. Si viene a mi vida, tengo una seguridad tan plena. ¿Por qué? Porque he creído en Él. Y al creer en Él tengo vida eterna. No es la vida esta física que pronto cada día la vemos más quebrantada, porque van pasando los años y parece que no, pareciera que viene con un mazazo, ¿no? Bueno, pero estamos gozosos, tranquilos, que el Señor me viene a buscar. ¿Tienes esa seguridad? Es por eso que te invitamos a que puedas tener esta seguridad tan plena en Él. Una mirada de fe, dice aquel himno, al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Eso es lo que necesitas, mirar a Cristo para encontrar con fe en la persona de Cristo tu salida a ese mal que te rodea. Pero quizás está Satanás rodeando tu mente, tu corazón. Diga, no, capaz que son mentiras, ¿no es cierto? O capaz que puedo seguir andando así nomás, sin problema. Total, el miércoles o el domingo que viene están abiertas de vuelta las puertas del salón. Pero mira si el domingo que viene están cerradas las puertas. O están abiertas porque van a estar abiertas. Pero no vas a encontrar a todos los creyentes que hemos creído en Él. Tremendo será. Tremendo será. Mire, cuando Noé, Dios le indicó que construyera el arco, ¿cuántos años que pasó para la construcción de su arca? ¿Cuántos se rieron de él? Y Dios cerró la puerta del arca. Noé, su esposa y sus hijos entraron en el arca, su nuera, entraron en el arca. Y la tierra empezó, el arca, a subir de las aguas que Dios había prometido para negar la tierra de este mundo. Ahora va a ser más difícil, porque la tierra no va a ser inundada por agua, porque Dios le puso una marca, dijo, bueno, esta es la marca que van a tener que, cuando vean el arco iris, Dios no va a destruir más el mundo por agua. Pero ahora va a ser peor, va a ser por fuego, por fuego. Y los elementos ardieron, va a purificar Dios este mundo, los cielos, la tierra, todo va a ser destruido. Tierra nueva y cielo nuevo va a hacer Dios cuando descienda de los cielos a juzgar este mundo. Es por eso que te invitamos a que puedas mirar con fe al Señor. Y tenemos los resultados de la fe. Miren, con esto vamos a terminar. A Primera de Juan el capítulo 5. Así que tenemos la esfera de la fe, el origen de la fe, el objeto de la fe y por último vemos el resultado de la fe. Y esta es la experiencia que todo hijo de Dios cuando cree en Él puede experimentar. Y va a disfrutar cada día, porque dice la palabra de Dios, el apóstol podía decir aquel versículo tan conocido, tan precioso, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ese pecado que te aprisionaba, que te llevaba al mundo, ya ha pasado. ¿Por qué? Porque has depositado tu fe en la persona de Jesús, tu Salvador. Y dice el capítulo 5 de 1 Juan, todo aquel, primer versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Así que tenemos un nuevo renacimiento, una nueva criatura. El Señor le dijo a Nicodemo, aquella entrevista con aquel tan alto funcionario, que vino a preguntarle qué era el nuevo nacimiento. Él le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y el único camino es ir con fe a la palabra de Dios, que te da la certidumbre de lo que puede hacer con tu vida y la mía.
es ese nuevo renacimiento que solo Dios puede hacer por su Espíritu Santo de aquel que ha abierto su corazón y ha creído y ha depositado con fe en Él esa preciosa salvación que nos regala. Y junto con eso nos da de su Espíritu Santo y nos da esa certidumbre de este nuevo nacimiento. Dice que el que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado. Y mire, ¿saben que le amamos a Él? Aquellos que somos sus hijos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él nos amó primero. Qué cosa más hermosa. Venir a Él con el gozo de la salvación inunda todo nuestro corazón y nos ayuda cada día a reflejar ese amor. Cuanto más nos acercamos a Él, dice la palabra de Dios, que Él se acercará a nosotros. Y tenemos también la victoria sobre el mundo. Miren lo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quieres ser victorioso en este mundo? Deposita tu fe en el Señor. Mire, no hay nada en nosotros que nos pueda hacer que podamos salir de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Guárdalos en tu nombre. Él encomendaba en esa oración, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, encomendaba a todos aquellos que habían creído en Él, al nombre del Padre, para que fuéramos cuidados. Estamos en el mundo, pero es muy difícil salir de las presiones que mete el mundo. Todos sabemos cómo el mundo nos atrae, nos atrapa. Y si no estamos en la palabra y comunión con Él, nos movemos como se mueve el mundo. Es por eso que necesitamos encontrar la victoria solo en Jesús. Es el elemento de ir con fe a Él, es el único elemento para encontrar esa victoria sobre este poder tan maligno de este mundo. ¿Y saben quién lo gobierna? Es Satanás. Es por eso que somos atraídos, somos atrapados, y si no estamos en comunión diaria con Él, lamentablemente, nuestro pensamiento va a la corriente de este mundo. Es por eso que el Señor nos ayude a poder disfrutar de los resultados que vienen por la fe en Él. Y tenemos la certidumbre, allí en el versículo 13, dice estas cosas de este capítulo 5, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué bendición tenemos en ser un hijo de Dios. Renacimiento, victoria y la certidumbre que Dios nos da en que Él nos ha dado vida eterna. ¿Quieres tener esta vida eterna? Mire, si no tienes la seguridad de la salvación, te invitamos que en esta noche no te vayas. No te vayas. Abre tu corazón a Cristo y dile, soy un pecador. Y usted sabe que Dios está escuchando nuestra oración, nuestro clamor. Dile, no puedo más convivir con mi vida, quiero ser un hijo tuyo, quiero que tú me perdones, que tu sangre preciosa que has vertido allí en la cruz, quiero mirarla con fe para encontrar la salvación, el perdón para mis pecados. Y Él estará dispuesto, te dará su perdón. Ay, mire, ahí comienza esta nueva etapa para tu vida. Seguridad plena, confianza en todo lo que Él hará cada día para tu vida. Podrás disfrutarlo cada día. Porque el cielo, mire, es algo hermoso lo que Dios ha puesto por el apóstol Juan. Ese pantallazo de lo que va a ser el cielo. Pero Dios te invita a que puedas disfrutar esta nueva vida ahora. No sé cuántos años te dará o me dará a mí. Pero qué hermoso es caminar todos los días confiado, tomado de su mano, que pueda lo que pueda pasar. Pues mire, puede venir un terremoto como ha venido allí en Venezuela, ¿no es cierto? Tristemente. ¿Cuántos hermanos habrán muerto?
pero ya están en el cielo. Por eso no sabemos lo que depende de nuestra vida en este mundo. Pero por eso te invitamos a que en esta noche, si no tienes a Cristo, no te vayas. Podemos ayudarte para que puedas hacer este paso de decisión para encontrar al Señor, para encontrar a Jesús, quien quiere darte la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que va con fe a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y sigue diciendo el Señor Jesús, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué seguridad tan plena que nos da Dios de solo tomar una decisión de fe en Cristo Jesús. Mire, en la fe hay dos pasos que podemos dar. Uno de fe en Cristo para obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y otro, la fe en la vida secular. Yo no creo nada, sigo con mi fe. Una fe te condena, porque dijo el Señor que el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida y la condenación pesa sobre él. Pero el que ha creído en Él tiene la fe en Él. Así que tienes dos decisiones, o creer en Cristo o seguir tu vida, que va rumbo a la condenación eterna. Estamos acá no para asustarte, sino para decirte lo que la palabra de Dios nos dice y abrir tus ojos para que puedas ver la realidad que compete a cada uno de nosotros delante de Dios. Que el Señor les bendiga. Y si hay alguna persona que desea conversar más acerca de lo que he escuchado en esta noche, gustosamente le podemos llevar. Que el Señor les bendiga.